Alerta máxima. El veredicto contra Uribe desata una tormenta geopolítica en el continente. Senadores de Estados Unidos denuncian un asalto a la justicia orquestado por la izquierda radical, mientras Colombia se acerca peligrosamente al abismo. ¿Está el gobierno Petro entregando la soberanía nacional a los grupos criminales y a la dictadura de Maduro? La nación avanza hacia una dictadura, un paso que podría tener consecuencias devastadoras. Bienvenidos a La Verdad Política TV. Aquí defendemos la libertad y el futuro de nuestra nación. Únete a nuestra comunidad, suscríbete, participa con tu comentario y ayúdanos a compartir este video en todas tus redes sociales para proteger a Colombia del comunismo. ¿Es ahora o nunca? Comenzamos. La reciente decisión de la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dejado de ser un mero asunto judicial para convertirse en el epicentro de un terremoto político con réplicas internacionales de máxima gravedad. La resolución, que acoge los cargos de soborno a testigos y fraude procesal, ha sido interpretada por influyentes voces en el Congreso de los Estados Unidos, no como un acto de justicia, sino como la más reciente y peligrosa maniobra de la izquierda radical para neutralizar al líder que devolvió la esperanza a Colombia. Las contundentes declaraciones de figuras como el senador Marco Rubio, que calificó el proceso como una instrumentalización del Poder Judicial y un precedente preocupante, no son simples opiniones diplomáticas, son una advertencia directa sobre el rápido deterioro de las instituciones democráticas colombianas bajo la administración de Gustavo Petro. Esta señal de alarma desde Washington confirma las sospechas de millones de colombianos, que se está utilizando el aparato de justicia con fines de persecución política para despejar el camino a un proyecto que amenaza con desmantelar la democracia y las libertades que tanto costó recuperar años atrás. La reacción del senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, de ascendencia colombiana, eleva la preocupación a un nivel de crisis hemisférica. Su afirmación de que Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad y su dolorosa comparación con el trágico libreto que destruyó a Venezuela resuenan con una fuerza abrumadora. Moreno no habla en abstracto. Anuncia la organización de una delegación bipartidista de alto nivel para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el pueblo colombiano, un movimiento que en geopolítica se lee como una intervención preventiva ante el colapso de un aliado estratégico. Su mensaje es claro: la comunidad internacional, y en especial los defensores de la democracia en el hemisferio, observan con espanto cómo las tácticas del socialismo del siglo XXI, basadas en la aniquilación judicial de la oposición, se aplican ahora en Colombia. Esta no es una simple disputa interna, es un evento que pone en riesgo la estabilidad regional, amenazando con crear un nuevo narcoestado fallido bajo la esfera de influencia de dictaduras como la de Nicolás Maduro, un escenario que el liderazgo del presidente Uribe precisamente evitó durante sus 2 mandatos. La congresista republicana María Elvira Salazar, conocida por su férrea defensa de las libertades frente al comunismo, calificó la decisión judicial como una infamia y un acto de persecución orquestado por el castrochavismo. Sus palabras articulan el sentir de quienes ven en Álvaro Uribe no a un acusado, sino al hombre que rescató a la nación del abismo del terrorismo de las FARC. Al afirmar que lo condenan porque se negó a pactar con criminales, Salazar apunta directamente al corazón de la actual política de paz total del gobierno Petro, una estrategia que, según analistas conservadores, ha consistido en otorgar impunidad y control territorial a estructuras criminales a cambio de un falso desarme. El caso Uribe se convierte así en un símbolo: castigar al que impuso la seguridad y el orden, mientras se premia a quienes sembraron el terror. Esta narrativa de persecución política es consistente con el patrón observado en otros países de la región, donde la izquierda radical utiliza el sistema judicial como arma para eliminar cualquier obstáculo a su hegemonía, sentando las bases para un régimen autoritario que silencia la disidencia y anula los contrapesos democráticos. El análisis del congresista Mario Díaz-Balart, otro halcón de la política exterior estadounidense, es aún más devastador, pues conecta directamente el juicio falso contra Uribe con el avance de las fuerzas de extrema izquierda que controlan a Gustavo Petro. Díaz-Balart no se limita a denunciar la cacería de brujas, sino que traza un panorama desolador del país.
un alarmante deterioro de la democracia, una creciente violencia política y un fortalecimiento exponencial de los grupos criminales. Estos no son temores infundados, son hechos verificables. Cifras del Ministerio de Defensa y de centros de pensamiento como Indepaz muestran un aumento alarmante de masacres, extorsiones y secuestros en regiones donde la fuerza pública parece haberse replegado. El impacto económico es brutal. Comerciantes y agricultores abandonan sus tierras. La inversión extranjera se paraliza ante la incertidumbre jurídica y la desconfianza se apodera del mercado. La advertencia de Díaz-Balart es, en esencia, un diagnóstico crudo del fracaso de la política de seguridad del actual gobierno, que ha desmantelado la arquitectura que garantizaba el orden para reemplazarla por un vacío de poder que solo beneficia a los violentos. Para entender la magnitud de la actual crisis, es imperativo recordar el legado de la política de seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe. Antes de su gobierno, Colombia era un estado al borde del colapso, con más de 3.000 secuestros al año y vastas zonas del territorio nacional bajo el control de guerrillas y paramilitares. Viajar por carretera era una sentencia de muerte. La inversión se había desplomado y el país era visto como un paria internacional. La gestión de Uribe, con sus aciertos y errores, logró revertir esa tendencia de manera drástica. Según cifras oficiales, los secuestros se redujeron en más de un 90%, los homicidios cayeron a la mitad y las Fuerzas Armadas recuperaron la iniciativa estratégica y el control territorial. Esto no fue un milagro, sino el resultado de una política de Estado clara, que fortaleció la institucionalidad, devolvió la confianza a los ciudadanos y creó las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Olvidar este rescate nacional es fundamental para la narrativa que hoy busca condenarlo, pues necesitan borrar de la memoria colectiva la evidencia de que el orden y la autoridad son los únicos cimientos posibles para la libertad y el progreso. En contraste directo con la recuperación de la seguridad lograda en el pasado, la actual política de paz total del gobierno de Gustavo Petro es percibida por economistas y politólogos liberales como una capitulación del Estado. Lejos de traer paz, ha generado un recrudecimiento de la violencia al otorgar estatus político a bandas criminales y al cederles el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Departamentos enteros como Arauca, Cauca, Nariño y norte de Santander se han convertido en la práctica en protectorados de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, que actúan como la verdadera autoridad ante la mirada pasiva del gobierno central. Esta cesión de soberanía tiene un impacto geopolítico nefasto, pues convierte la frontera colombo-venezolana en un santuario para organizaciones terroristas que operan en connivencia con el régimen de Nicolás Maduro. La denuncia de que Petro está vendiendo departamentos a Maduro no es una hipérbole, sino la descripción de una realidad en la que la soberanía nacional se negocia en mesas de diálogo que legitiman a los verdugos y abandonan a las víctimas. Las reacciones de los expresidentes colombianos reflejan la profunda fractura que este proceso ha causado en el liderazgo nacional. Mientras Andrés Pastrana expresa su solidaridad y con prudencia defiende la necesidad de proteger las instituciones a pesar de lo discutible de los argumentos de la jueza, su llamado es en realidad un lamento por la fragilidad de un sistema que parece estar cediendo a presiones ideológicas. Por su parte, Iván Duque va más allá, calificando el proceso como una construcción artificial sostenida por infamias y denunciando una coordinación entre poderes con intereses políticos. Su defensa apasionada de Uribe es también una defensa de su propio legado, que buscó continuar la senda de la seguridad y la legalidad. Este choque de visiones evidencia que la pugna no es solo jurídica, sino una batalla cultural y política por el alma de Colombia. De un lado, quienes defienden un orden basado en la ley y la autoridad. Del otro, quienes promueven un modelo que, bajo el pretexto de la paz, parece dispuesto a sacrificar la justicia, la propiedad privada y la libertad individual. La declaración de Francisco Pacho Santos, ex vicepresidente de Uribe, representa el grito de impotencia y frustración de un sector del país que se siente acorralado y traicionado por sus propias instituciones.
Al señalar directamente a la jueza y a otros funcionarios y al invocar la intervención de aliados internacionales, Santos expresa una pérdida total de confianza en el sistema de justicia colombiano. Su lenguaje, considerado por algunos como excesivo, es el síntoma de una profunda convicción de que el juego democrático ha sido corrompido y que las reglas ya no aplican para todos por igual. Esta percepción de un estado de opinión que sustituye al Estado de Derecho es extremadamente peligrosa, pues erosiona la legitimidad de las instituciones y abre la puerta a la polarización extrema y la confrontación. La delincuencia no solo se ha tomado las calles y los campos. Según esta visión, también ha permeado las altas cortes y los despachos judiciales, utilizando el poder del Estado para cumplir una agenda de venganza política, un escenario que destruye la confianza ciudadana, pilar fundamental de cualquier democracia sólida. El impacto económico de esta crisis institucional es innegable y amenaza con revertir décadas de progreso. La incertidumbre jurídica es el peor enemigo de la inversión. ¿Qué empresario nacional o extranjero arriesgará su capital en un país donde la propiedad privada está amenazada por narrativas expropiatorias y donde las reglas del juego cambian según el sesgo ideológico del gobierno de turno? La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings ya ha advertido sobre la polarización política y la incertidumbre como factores que podrían afectar negativamente la calificación crediticia de Colombia. Esto se traduciría en un encarecimiento del financiamiento para el Estado y las empresas, frenando la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura. La persecución de líderes que, como Uribe, simbolizan la defensa del libre mercado y la seguridad para la inversión, envía un mensaje letal a los mercados. Colombia se está convirtiendo en un territorio hostil para el capital. El resultado es predecible: fuga de cerebros, estancamiento económico y un aumento de la pobreza que servirá de caldo de cultivo para las mismas ideologías populistas que generan el problema. La responsabilidad recae ahora en cada ciudadano, en cada defensor de la libertad, para alzar la voz y actuar en defensa de la patria, antes de que el fantasma de Venezuela se convierta en la irreversible realidad colombiana. La historia juzgará con severidad la pasividad de esta generación, si permite que se consume la entrega del país. Gracias por acompañarnos. No te rindas, suscríbete, comenta y comparte este informe. La verdad debe expandirse para que la libertad pueda prevalecer. Hasta la próxima.